Srimad Bhagavatam Podcast, día sábado 15 de febrero de 2025. Bienvenidos nuevamente. Felizmente, de vuelta, luego de algunos días fuera de la transmisión, fuera del aire, pero felizmente aquí estamos una vez más, esperando que podamos, con la expectativa y con la esperanza y el deseo de darle continuidad ininterrumpida a nuestras sesiones del Bhagavatam. Por diferentes razones, pues en la última temporada ha sido un tanto, tanto interrumpido en algunas ocasiones, pero mientras podamos, mientras estén las condiciones, continuaremos con nuestra actividad tan increíble, tan maravillosa, que es la lectura, el estudio, el intento de comprender el Srimad Bhagavatam, el intento de comprender el Bhakti como parte importante de la práctica del Bhakti, la práctica en sí del Bhakti. Incluye un intento de nuestra parte de poner nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, de razonar, en tratar de entender qué es el Bhakti, qué es Krishna, en qué consiste la práctica, aquellas actividades que me conectan con Krishna, qué características tiene el alma, como ya hemos visto también, todo esto. Y el intento sincero y dedicado por comprender todo esto, nos acerca a Krishna, nos limpia. Así que bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar hoy con un nuevo capítulo, capítulo 10. Vamos a escuchar la narración de Vidura, hablándole a Maitreya. Maitreya hablándole a Vidura, muy bien. Hoy vamos a leer, como es costumbre, vamos a leer todo el capítulo, los 30 y... ¿cuántos? 30 versos, sí. No crece tanto este capítulo. Vamos a leer los 30 versos y a partir de mañana nos adentramos en cada uno de los textos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 10 del canto tercero. Las divisiones de la creación. Texto 1. Sri Vidura dijo. Oh gran sabio, por favor permíteme conocer cómo Brahma, el abuelo de los habitantes de los planetas, creó los cuerpos de las entidades vivientes a partir de su propio cuerpo y mente, después de la desaparición de la Suprema Personalidad de Dios. Texto 2. Oh tú, el muy erudito, ten la bondad de erradicar todas mis dudas y permíteme conocer acerca de todo lo que te he preguntado desde el principio hasta el fin. 3. Sutta Goswami dijo, oh hijo de Brigu, el gran sabio Maitreya Muni, oyendo así a Vidura, se sintió muy animado. Todo estaba en su corazón, y así pues comenzó a responder las preguntas, una tras otra. 4. El muy erudito sabio Maitreya dijo, oh Vidura, Brahma se dedicó así a realizar penitencias durante 100 años celestiales, como le aconsejó la personalidad de Dios, y se aplicó en el servicio devocional del Señor. 5. Después, Brahma vio que tanto el loto sobre el cual estaba situado, como el agua sobre la cual crecía el loto, estaban temblando debido a un fuerte y violento viento. 6. La larga penitencia y el conocimiento trascendental de la comprensión del ser habían hecho que Brahma madurara en lo referente al conocimiento práctico. Y así pues, bebió el viento por completo, juntamente con el agua. 7. Después,
vio que el loto sobre el cual se hallaba situado estaba extendido por todo el universo y pensó en cómo crear todos los planetas que anteriormente se habían fundido en ese mismo loto. 8. Ocupado así en el servicio de la Suprema Personalidad de Dios, Brahma entró en el verticilo del loto y a medida que éste se extendía por todo el universo, lo dividió en 3 divisiones de mundos y luego en 14 divisiones. 9. Brahma es la personalidad más excelsa del universo, debido al servicio devocional sin causa que ofrece al Señor, con conocimiento trascendental y maduro. Por consiguiente, creó las 14 divisiones planetarias para que las habitaran los diferentes tipos de entidades vivientes. Texto 10. Vidura preguntó a Maitreya: «Oh mi Señor, oh sabio sumamente erudito, ten la bondad de describir el tiempo eterno, que es otra forma del Señor Supremo, el actor maravilloso. ¿Cuáles son las señales de ese tiempo eterno? Por favor, descríbenoslas detalladamente». Maitreya dijo, texto 11, «El tiempo eterno es la fuente primigenia de las interacciones de las 3 modalidades de la naturaleza material. Es inmutable e ilimitado y actúa como instrumento de la Suprema Personalidad de Dios para sus pasatiempos de la creación material». 12. Esta manifestación cósmica, como energía material, se separa del Señor Supremo por medio de Kala, que es el aspecto impersonal y no manifestado del Señor. Bajo la influencia de la misma energía material de Vishnu, está situada como manifestación objetiva del Señor. Texto 13. Esta manifestación cósmica es tal como es ahora. Era igual en el pasado y continuará de la misma manera en el futuro. 14. Hay 9 diferentes clases de creaciones, además de aquella que naturalmente ocurre debido a las interacciones de las modalidades. Hay 3 clases de aniquilaciones debido al tiempo eterno, los elementos materiales y la calidad del propio trabajo. 15. De las 9 creaciones, la primera es la creación del Mahat Tattva, el total de los componentes materiales en la que interactúan las modalidades debido a la presencia del Señor Supremo. En la segunda, se genera el ego falso, en el que surgen los componentes materiales, el conocimiento material y las actividades materiales. 16. Las percepciones sensoriales se crean en la tercera creación y a partir de estas se generan los elementos. La cuarta creación es la creación del conocimiento y de la capacidad de trabajo. 17. La quinta creación es la de las deidades controladores. Realizada por la interacción de la modalidad de la bondad, de lo cual la mente es el total. La sexta creación es la ignorante oscuridad de la entidad viviente, mediante la cual el amo actúa como un necio. 18. Todas las anteriores son creaciones naturales de la energía externa del Señor. Ahora, óyeme hablar de las creaciones de Brahma, que es una encarnación de la modalidad de la pasión y que, en lo referente a la creación, tiene un cerebro como el de la personalidad de Dios. Qué interesante. 19. La séptima creación es la de las entidades inmóviles, que son de 6 clases: los árboles frutales sin flores, los árboles y las plantas que existen hasta que el fruto madura, las enredaderas, las plantas tubulares, las enredaderas que carecen de apoyo, y los árboles con flores y frutas. 20.
Todos los inmóviles árboles y las plantas buscan su sustento hacia arriba. Están prácticamente inconscientes, pero tienen sentimientos internos de dolor. Se manifiestan de una manera variada. 21. La octava creación es la de las especies inferiores de vida, que son de diferentes variedades, exactamente 28. Todas ellas son sumamente necias e ignorantes. Mediante el olfato reconocen lo que desean, pero no pueden recordar nada en su corazón. 22. Oh Vidura, el más puro de todos, de entre los animales inferiores, la vaca, la cabra, el búfalo, el ciervo Krishna, el cerdo, el animal gavaya, el venado, el cordero y el camello tienen 2 pezuñas. 23. El caballo, la mula, el asno, el gaura, el bisonte sarabha y la vaca salvaje tienen solo una pezuña. Ahora puedes oírme hablar de los animales que tienen 5 uñas. Texto 24. El perro, el chacal, el tigre, el zorro, el gato, el conejo, el sayaru, el león, el mono, el elefante, la tortuga, el caimán, el gozapa, etc., tienen todos 5 uñas en sus garras. Se les conoce como panchanakas, animales de 5 uñas. 25. La garza, el buitre, la grulla, el halcón, el basa, el bayuca, el pavo real, el cisne, el zaraza, el chacravaca, el cuervo, el búho y otros constituyen las aves. 26. La creación de los seres humanos, que son únicamente de una especie y que almacenan sus comestibles en el estómago, es la 9ª en la rotación. En la raza humana, la modalidad de la pasión es muy prominente. Los humanos están siempre ocupados en medio de una vida desoladora, pero piensan que son felices en todos los aspectos. 27. Oh buen Vidura, estas 3 últimas creaciones y la creación de los semidioses, que es la 10ª creación, son creaciones vaikritas, que son diferentes de las creaciones prakritas, las creaciones naturales anteriormente descritas. La aparición de los kumaras es de ambos tipos. 28 y 29. La creación de los semidioses es de 8 variedades. Primero, los semidioses. Segundo, los antepasados. Tercero, los asuras o demonios. Cuarto, los gandharvas y apsaras o ángeles. Quinto, los yakshas y rakshasas. Sexto, los siddhas, charanas y vidyadharas. Séptimo, los bhutas, pretas y pishakas. Y octavo, los seres sobrehumanos, cantantes celestiales, etc. Todos son creados por Brahma, el creador del universo. Ahora he de describir a los descendientes de los Manus. El creador, Brahma, como encarnación de la modalidad de la pasión de la personalidad de Dios, crea los asuntos universales en cada milenio con inagotables deseos mediante la fuerza de la energía del Señor. Fin del comentario, o fin del capítulo más bien. Ok. Inevitablemente me hace pensar en cómo esta característica del Bhagavatam, vamos a decir que esta es una característica de los Vedas, en general, de todo el cuerpo, todos los Vedas, incluso aquellos libros que no describen el Bhakti, que no se centran en el Bhakti. Como sabemos, tenemos estos 4 Vedas escritos y los textos suplementarios, que vienen a ser los Puranas, los Itihasas, diferentes textos suplementarios a los 4 Vedas.
Y todos ellos comparten esta característica, y es que regalan y exponen información que nos hace preguntarnos, o nos podría hacer preguntarnos, ¿cómo es posible que esta gente en aquel tiempo sabía de estos temas? Como por ejemplo, quiero decir, como dije, todos los Vedas comparten esto. En este caso el Bhagavatam también. Lo que hemos leído hoy en este capítulo, podríamos decir que podríamos decir que es una descripción taxonómica de los seres, como aquí se habló de los seres vivos, inmóviles y móviles. Sí, es bastante resaltante, porque como habíamos señalado en alguna ocasión, podremos preguntarnos cuál es la antigüedad de esos libros, en este caso el Bhagavatam, el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Purana, es el mismo libro. El Bhagavad Purana, podríamos preguntar, ¿qué antigüedad tiene? Es una pregunta natural, si no podríamos obviar esa pregunta, ¿no? O a un estudiante sincero, a un estudiante serio. Naturalmente, la curiosidad lo va a llevar a preguntarse esto. No solo la curiosidad, sino el rigor mismo, el ser estricto con su estudio, le va a llevar a preguntarse en qué tiempo fueron escritos estos libros. Y tenemos dos respuestas. Esto ya lo hemos hablado. Sabemos que una respuesta es la respuesta que dan los libros mismos, la respuesta que dan aquellas personas que mantienen viva esa tradición, la tradición del Bhakti. Ellos dan una respuesta. Nosotros, que pertenecemos a esta tradición, recibimos una respuesta, y también tendríamos la respuesta académica de aquellas personas que no necesariamente estudian y viven el Bhakti, pero saben de la existencia de los Vedas y desde una perspectiva académica estudian el tema de los Vedas. En esta segunda respuesta, la respuesta académica, nos diría que los Vedas fueron escritos por ahí de unos 1000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de unos 3000 años de antigüedad. Claro, esta no es una respuesta unánime en toda la academia, pero es, digamos que incluso si lo buscamos en algo, una fuente tan popular como es Wikipedia y poco confiable, por muchas razones, por algunas razones no es tan confiable. Sin embargo, bueno, vemos en Wikipedia se mantiene igual la misma opinión, que los Vedas fueron escritos por ahí de unos 1000 años antes de Cristo. Mientras que la tradición Vaishnava nos indica que los Vedas fueron escritos, fueron puestos por escrito, porque ellos existían mucho más antes, desde mucho más antes, pero en cierto momento fueron puestos por escrito hace al menos unos 5000 años, eso lo sabemos. En ambos casos, si incluso aceptáramos la versión, si fuéramos más modestos, digamos, y nos quedáramos con la respuesta de que los Vedas tienen solamente 3000 años de antigüedad, aún así sigue siendo resaltante. Quiero decir, antes de decir esto, aún si fuéramos un poco, digamos, en el intento de ser más neutrales, digamos, y dejando de lado aquella fe que podríamos tener en la descripción de los acharyas de que los Vedas fueron escritos hace 5000 años, si partimos del hecho o de la respuesta que da la academia, y digo esto porque de alguna manera hoy por hoy el momento histórico en el que estamos es que cualquier persona confía en la academia, confía en alguien que se da los estudios académicos y la ciencia. Es muy fácil tener, o que alguien tenga fe en ello. Bueno, la ciencia por un lado dice, sí, esos libros existen, número uno. No son libros, sí, libros que existen, que fueron escritos en cierta región, a lo que ellos llaman el Valle del Indo, entre la India y Europa. Y sí, es un hecho que están ahí esos libros. Y como dije, siendo más neutrales, o en el intento de ser más neutrales, incluso si quisiéramos ser más modestos, aceptaríamos la respuesta de ellos de que fueron escritos hace 3000 años. Y aún así, tomando esa respuesta, sigue siendo relevante como estos libros, hace 3000 años presentan una división taxonómica como lo que acabamos de leer,
muy por encima. En otros momentos el Bhagavatam también nos presenta otros temas que nos hace preguntarnos lo mismo. ¿Cómo es posible que esta gente sabía de esto? De datos que van a aparecer mucho más adelante en la ciencia occidental. Lo tengo aquí en pantalla, para darnos una idea. Comparto aquí en pantalla una pregunta simple en Google. La historia de la taxonomía en animales. Al menos la respuesta que nos da de manera inmediata Google es que la taxonomía se remonta al siglo IV antes de Cristo. Apenas el siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando de un medio siglo antes de Cristo. Esos son los primeros vestigios, digamos, los primeros intentos de un estudio taxonómico. Al menos de acuerdo como la respuesta que da Google. Tendríamos, para ser más estrictos con esta conclusión que estamos presentando, pues tendríamos que ir de manera más detenida y detallada a ver la historia de taxonomía, pero de toda la biología, el estudio mismo de la biología, ¿no? Y veamos un poco más abajo, que ya es más adelante, en el siglo XVIII, o sea, hace poco, hace cuántos, ni siquiera 1000 años, si quisiéramos ser más generosos. Se habla de este botánico, Carlos Linneo, ya el desarrollo de una nomenclatura binómica, no sé de qué se refieren estos términos. Empieza a clasificar los seres vivos. Y apenas en 1735, publica esta obra, donde habla de la taxonomía para el reino animal, vegetal y mineral. Se le conoce como el padre de la taxonomía. Así que aún así, como dije, de vuelta es nada más un vistazo breve de esa historia de la taxonomía en Occidente. Aún así sigue estando por lejos, sigue estando muy distante el conocimiento en la cronología, sigue siendo muy distante el conocimiento de los Vedas. En este caso tenemos el Bhagavatam. ¿Y por qué señalamos esto? Porque es una razón más para fortalecer la fe, es una razón más para recordar que, número uno, esos libros no fueron escritos por cualquier persona, como cada tanto lo mencionamos. No es que alguien dijo, bueno, yo quiero fundar un emprendimiento y voy a ponerle Bhakti Yoga a esto. No, son libros que, número uno, no fueron escritos por cualquier persona. Y sabemos del escritor, conocemos el escritor que es Vyasadeva, y conocemos un poco de la historia de Vyasadeva, cómo fue que llegó a manifestarse, llegó a estar por escrito el Bhagavatam. Y número dos, el contenido, la guía espiritual que por lo tanto contienen estos libros, tiene mucha autoridad. Si ya para este tiempo se hablaba de, y este es solamente un vistazo, lo que hemos visto, la nomenclatura de los animales o la descripción de los seres vivos como lo hemos visto aquí. En otros momentos, el mismo Bhagavatam nos da descripciones sobre otros temas que son muy relevantes, descripciones, sí, que nos hacen preguntarnos lo mismo. Entonces, eso es es un argumento que puede fortalecer nuestra fe para recordar que el Srimad Bhagavatam conoce otras cosas, digamos, sabe de otras realidades. Y obviamente el Bhagavatam nos expresa de manera clara que sí, que hay otra realidad y que el Bhagavatam busca llevarnos a esa realidad, busca hacernos saber de esa realidad, describirnosla, que es la realidad espiritual. Vaikuntha es Vrindavan. Así como sabemos, ¿no? Que es con nuestro propio intento, alguien podría decir, es imposible conocer a Dios, es imposible saber si ese es el nombre de Dios, es imposible tener información de Dios, y eso es verdad, pero
no es imposible y es totalmente válido y totalmente posible que Dios diga, siendo todopoderoso, que Dios diga, bueno, voy a contarles de mí a los seres humanos. Y es el caso del Bhagavatam. No son conjeturas que alguien dice, bueno, es que yo calculo que el mundo espiritual puede ser esto. No, el Bhagavatam lo que es eso. Es una importación, digamos. Se trae desde el mundo espiritual, se hereda, en realidad alguien lo trae del mundo espiritual, de la realidad espiritual, de Vaikunta, toda esta información de cuál es la verdadera vida, en qué consiste la verdadera vida, que es eso, la vida en Vaikunta, la vida en Vrindavan, y descripciones bien detalladas, científicas y autorizadas de lo que es Dios, como decíamos al inicio, lo que es Dios, lo que es el mundo espiritual, qué es el alma. Ya no solamente que alguien intenta describir con palabras tan enredadas e intrincadas, intenta describir qué es el ser, ¿no? El Bhagavatam trae una respuesta autorizada, describe qué es el ser y trae un método, el método real para cómo el ser puede conectarse con el super ser, recobrar su verdadera vida y volver a casa. Eso es todo. Y en esa presentación de la vida espiritual, del mundo espiritual, el Bhagavatam también nos regala, nos deja ver que su conocimiento es tan profundo, que su conocimiento no solamente abarca temas espirituales, o que es lo principal, sino que de paso nos regala datos del mundo material, de cómo funciona el mundo material, como ahora lo hemos visto en el caso de esta nomenclatura de los seres vivos, que no es, desde luego, no es el tema central del Bhagavatam. No vinimos aquí a aprender de taxonomía, no vinimos aquí a aprender de esas cosas, sino estamos viendo nada más cómo estos sabios conocían muy bien, ¿hace cuántos? Hace 3.000 años, como dijimos, aceptando la teoría académica. Sabemos que es más, hace 5.000 años. Estos sabios conocían todo esto. Y eso, como dije, es otro argumento para, con mayor fe, con mayor apertura y con mayor inteligencia, darnos a la lectura del Bhagavatam sabiendo que esto no es un invento de nadie. Es literatura heredada, es literatura traída de Vaikunta, traída del mundo espiritual para nosotros, para guiarnos de vuelta a casa. Eso es todo. Muy bien. Así que es lo que diremos por hoy. Tenemos en adelante, a partir de mañana, este capítulo 3, capítulo 10. Seguiremos leyendo sobre las divisiones de la creación, como se titula el mismo capítulo. Ok, espero que tengan un muy bonito día y que podamos seguir inspirados en nuestro aprendizaje, en nuestro servicio devocional. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana. Hare Krishna.